Nos han enseñado a dividir todo en bueno o malo, correcto o incorrecto. Pero ¿qué pasaría si el juicio no fuera más que una ilusión creada por la mente? Hoy exploramos por qué juzgar nos hace infelices y cómo podemos soltar esa trampa para vivir con más paz y más claridad. Bienvenidos a Vipassana, un podcast diseñado para inspirar y acompañarte en el arte de fluir con la vida. Aquí celebramos la impermanencia, abrazamos el cambio y exploramos el poder de vivir en el presente. Soy Natalia Alarcón, instructora de meditación, eterna aprendiz y obsesionada por conectar con mi propósito de vida. Y este proyecto es parte de mi misión. Aquí encontrarás herramientas, meditaciones y conversaciones para reflexionar, crecer y conectar con tu propósito. ¿Estás listo para descubrir quién eres y desbloquear tu potencial? Entonces, empecemos. Hola, hola, bienvenidos. Gracias por estar aquí en este espacio. Gracias por escuchar Vipassana. Yo soy Natalia Alarcón y hoy quiero hablarte del juicio. Quiero que pensemos en el juicio un poquito y reflexionemos acerca de cómo nos quita la tranquilidad y la paz interior. El juicio es ese afán que tenemos la mayoría de las personas de etiquetar las cosas, de calificarlas como buenas, como malas, como correctas, como incorrectas. Ese afán que tenemos de categorizar todo, de ponerlo en una cajita, porque en la mitad como que no nos queda bien. Piensa en la última vez que te sentiste molesto con alguien. Tal vez fue un comentario, una actitud o incluso algo insignificante que simplemente te hizo reaccionar. Ahora pregúntate y reflexiona sobre esto. ¿Realmente estabas viendo la situación con claridad o la estabas filtrando a través de tus propias creencias y juicios? Hoy vamos a sumergirnos un poquito en la raíz de esta necesidad de juzgarlo todo, explorando cómo afecta nuestra vida y cómo podemos liberarnos de ella para experimentar una claridad y paz mucho más profundas. ¿Por qué sentimos la necesidad de opinar sobre todo? ¿Por qué nos aferramos a nuestras ideas de lo que está bien o lo que está mal? ¿Y qué pasaría si en lugar de juzgar simplemente observamos? Este no es un episodio sobre dejar de ser negativo, es sobre liberarnos de la trampa mental que nos mantiene atrapados en juicios y en expectativas. A veces creemos que el juicio nos da claridad, que nos ayuda a entender el mundo y a definirnos a nosotros mismos. Pero, ¿y si en realidad nos está separando de la verdadera comprensión? Lo interesante es que cuanto más juzgamos a alguien o algo, más nos alejamos de la experiencia directa de la vida. Como dijo alguna vez un pensador del que hablaremos más adelante, la observación sin juicio es la más alta forma de inteligencia, porque cuando logramos observar sin etiquetar, empezamos a ver las cosas como realmente son, sin el filtro de nuestras creencias o de nuestros miedos. Lo que vamos a hablar hoy puede desafiar muchas creencias, pero si estás aquí es porque estás listo o lista para cuestionar todo eso que te limita. Desde pequeños aprendemos a juzgar. Esto está bien, esto está mal, esta persona es buena, esta persona es mala, esto es un éxito o esto es un fracaso. Pero ¿alguna vez te has preguntado de dónde vienen esos juicios? Muchos de ellos no son ni siquiera tuyos o nuestros. Son ideas que heredamos de la sociedad, de la cultura, de la familia y que la verdad nunca nos hemos cuestionado. Krishnamurti decía que el juicio es una forma de huir de la realidad, porque en lugar de ver las cosas como son, las filtramos a través de nuestra mente condicionada. Juzgamos lo que no entendemos, juzgamos lo que nos molesta de nosotros mismos, juzgamos lo que nos da miedo. Cuando nos atrevemos a soltar el juicio, ocurre algo poderoso, y es que empezamos a ver las cosas con un poco más de claridad. La razón por la que juzgamos constantemente es porque creemos que eso nos da seguridad. Sentimos que si etiquetamos algo, lo entendemos, pero en realidad el juicio y el miedo van de la mano.
Juzgamos porque tenemos miedo a lo desconocido, juzgamos porque tenemos miedo a no encajar, juzgamos situaciones porque nos cuesta aceptar la incertidumbre. Y quisiera continuar trayendo 5 enseñanzas de este maestro del que les vengo hablando, que conocí hace poco. Pues hace poco comencé a leer un poco acerca de lo que profesaba y de lo que comulgaba. Entre las cosas que leí de él practica 5 enseñanzas claves para encontrar tu paz interior o para sentir que tienes una vida más plena y más tranquila. Jiddu Krishnamurti fue un maestro y pensador que desafió las creencias establecidas sobre la mente y sobre la libertad. Para él, la verdad no debía seguirse ciegamente, sino descubrirse a través de la observación directa y de la comprensión profunda de la mente. Y si el juicio nos aleja de ver esa realidad con claridad, sus enseñanzas pueden guiarnos hacia una forma mucho más libre y consciente de vivir. Sus enseñanzas pueden parecer simples, pero cuando realmente las aplicas, tienen el poder de transformar tu vida. La primera es dejar de buscar. Creemos que la paz es algo externo y es algo que se encuentra, pero cuanto más lo persigues, más va a escapar de ti. En vez de buscar respuestas afuera, detente y observa lo que ya es. La segunda es usar la percepción directa. Estamos acostumbrados a analizarlo todo, a clasificar, a juzgar. Pero ¿qué pasaría si solo observamos? Sin interpretaciones, sin etiquetas, sin la necesidad de cambiar lo que es. La tercera es comprender el miedo. Este maestro decía que la ansiedad no es el problema, sino nuestra resistencia a ella. Cuando dejamos de resistir y simplemente observamos el miedo, ocurre algo increíble. Pierde su poder sobre nosotros. La cuarta es el fin del tiempo psicológico. La mayoría del sufrimiento proviene de vivir atrapados en el pasado o proyectándonos en el futuro. Cuando estamos realmente presentes, el miedo y la ansiedad desaparecen. Y la quinta es la libertad de lo conocido. Nuestra mente está condicionada por la sociedad, por nuestra historia, por lo que creemos que somos. La verdadera libertad llega cuando vemos ese condicionamiento en acción y nos damos cuenta de que no somos nuestras ideas, ni tampoco somos nuestras historias, ni nuestros juicios. Ahora, soltar el juicio tampoco significa ser indiferentes. Aquí hay una delicada línea y es importante reconocerla. Soltar el juicio significa ver la vida sin las distorsiones de nuestra mente. Imagina por un momento que todo lo que juzgas no es más sino un reflejo de tus propias creencias. Que cada vez que tú apuntas un dedo, en realidad te estás apuntando a ti mismo. Ahora piensa en cuántas veces has dado por sentado que alguien debía actuar de cierta forma sin conocer su historia y sin entender su proceso. Cada persona que cruzamos en la vida es un universo en sí mismo. Detrás de cada reacción hay experiencias, heridas, alegrías y pérdidas que han moldeado su manera de ver el mundo. Dos personas pueden vivir el mismo evento y percibirlo de formas completamente distintas, porque su lente ha sido tallado por su historia personal. Entonces, ¿cómo podríamos realmente juzgar a alguien sin conocer todo lo que lleva adentro? Y así como nosotros juzgamos desde nuestra propia historia, cada vez que alguien nos juzga, en realidad lo hace desde su propio lente. Sus palabras, su percepción, sus críticas
No hablan de quiénes somos realmente, sino de lo que esa persona ha vivido y de cómo su mundo interno le hace interpretar la realidad. Comprender esto nos permite dejar de tomarnos las cosas de manera personal y en cambio nos permite abrir la posibilidad de ver a los demás con mayor compasión. Si esto es cierto, ¿qué pasaría si en lugar de juzgar simplemente nos permitiéramos observar? Si nos diéramos la oportunidad de ver más allá de la superficie, podríamos descubrir algo totalmente inesperado, que lo que nos molesta en los demás muchas veces es un reflejo de lo que aún no hemos comprendido en nosotros mismos. Cada vez que sientas la necesidad de reaccionar inmediatamente ante algo que te molesta o que te detona, pausa, respira, extiende ese espacio y verás cómo muchas veces lo que parecía un gran problema deja de tener tanto peso cuando lo observas desde la calma. Ahora, esto no es un punto al que se llega. Les digo por conocimiento de causa que esto no es así. Yo personalmente trabajo muchísimo en mis reacciones. Soy una persona muy reactiva y el trabajo que tengo que hacer ante estas situaciones es gigante. La gente no se imagina lo que trabajo por controlar a veces mi afán de querer reaccionar ante todo. Lo importante es que lo he reconocido y he visto y he notado la poca pausa que hay antes de que mi reacción llegue. Y aunque les digo, esto no siempre me sale bien. De hecho, me cuesta mucho. La mayoría de las veces me sale mal. Algo que me ha servido mucho es repetir internamente esta frase. Todos hacemos lo mejor que podemos. Todos queremos ser amados. Nadie quiere salir lastimado. Esta frase lo que hace en mí es activar la compasión. Dejar de ver al otro como un enemigo, dejar de ver al otro como una persona o como una situación en la que me siento atacada y empezar a verlo como una persona que tiene una historia, que tiene heridas, que tiene miedos y que esa persona puede estar actuando desde sus miedos y yo puedo estar percibiendo de igual forma la situación desde mis miedos. Esto me permite ver a la otra persona o a la otra situación desde una perspectiva diferente, donde puedo entender su vida, respetar su proceso y reconocer que al igual que tú, esa persona está usando su propio mecanismo de defensa. Lo más importante de todo es ser capaces de reconocernos a nosotros mismos en cada una de esas situaciones. Y aunque les repito, esto no siempre me sale bien, así sea algunos minutos después o incluso algunas horas después, puedo notar y ver desde una perspectiva cada una de esas situaciones y comportamientos. Y es que, vean, grábense una cosa. Si algo te molesta o te resuena del otro, es porque también está dentro de ti. Nos gusta pensar que lo que nos molesta de alguien es un problema externo, pero en realidad es un reflejo de algo que todavía nosotros no hemos reconocido en nosotros mismos. Tal vez es un rasgo que rechazamos de nuestra propia personalidad, un comportamiento que nos da miedo repetir o una herida que aún no hemos comprendido por completo. Al final, todos somos espejos unos de otros. No somos entidades separadas. Estamos conectados por nuestras experiencias, por nuestras emociones, por nuestra simple humanidad.
La persona que te irrita, que te inspira, a la que no comprendes, todas reflejan partes de ti. Si el juicio está alimentado por nuestra propia experiencia personal, lo que me molesta del otro es algo que me resuena porque yo también lo tengo en mi interior. La vida nos presenta esta experiencia o estas situaciones para que aprendamos e integremos aquello que aún nosotros no hemos reconocido dentro de nosotros mismos. Cuando dejamos de vernos como individuos aislados y empezamos a vernos como parte de un todo, el juicio pierde su poder. La empatía toma su lugar y la compasión se convierte en nuestro guía. Al final, todos somos uno. Mira, si hay algo que quiero que recuerdes y que te lleves de este episodio es esto. Menos juicio, más claridad. Menos reacción, más paz. Menos control, más libertad. Cuando soltamos la necesidad de etiquetar todo como bueno y como malo, correcto, incorrecto, encontramos algo invaluable, la neutralidad. Y esto, ojo, no significa la indiferencia, significa aprender a observar sin carga emocional, sin que nuestra mente se aferre a una interpretación rígida de la realidad. La neutralidad nos libera del sufrimiento porque nos permite aceptar las cosas tal y como son, en lugar de luchar constantemente con lo que quisiéramos que fueran. En esa pausa entre el juicio y la respuesta encontramos una paz enorme. La verdadera paz no está en controlar lo externo, sino en elegir conscientemente cómo queremos interactuar con el mundo. Vivir desde la neutralidad nos ayuda a ver con mucha más claridad, a reaccionar con sabiduría y a dejar de cargar con el peso de las expectativas y de las percepciones limitantes. Hoy te invito a hacer un experimento. Por el día de hoy, por el día que te quede, por la noche que te quede, observa con detenimiento y detecta algo que normalmente juzgarías, pero esta vez sin reaccionar. Simplemente mira, respira y suelta la necesidad de etiquetar. La verdadera paz no viene de controlar el mundo exterior, sino de entender que nunca tuvimos el control. ¿Sí entienden la diferencia? Escríbanme en redes, cuéntenme en los comentarios, quiero saber cómo les fue con este ejercicio, qué les pareció el episodio. Nos escuchamos en el próximo episodio de Vipassana y mil gracias por estar aquí.